Bueno, buenos días, bienvenidos sean todos a nuestro servicio de adoración y alabanza en este domingo. Demos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos en torno a su santo nombre, glorificarle, alabarle y entonar cánticos dirigidos a su santo nombre, ya que Él es el único merecedor de toda la alabanza y de toda la gloria. Entonemos juntos el himno número 7, Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna. Cantamos juntos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna,
Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque siempre es bueno. Cantemos el himno número 12. Gloria a ti, Jesús divino. Himno número 12. Gloria a ti, Jesús divino. Cantamos. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tu bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste por ternura y por mi moriste, con ternura me quisiste, querido Salvador. Te confieso en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me juraste, querido Salvador. Queremos en el cielo a vivir contigo llenos, querido Salvador. Hermano, criado, Cristo es nuestro mejor amigo, y el que llegará consigo, Jesús es consuelo. Pongámonos en manos de Dios y pongamos en manos de Dios este tiempo de adoración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia y porque siempre eres bueno. Señor, gracias porque sustentas nuestras vidas, provees de lo necesario y pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Padre, permite que en todo tiempo podamos alabarte, que en todo tiempo podamos glorificarte y que estemos dispuestos, Señor, a llevar adelante el trabajo que has puesto sobre nosotros. Permítenos ser siervos útiles y llevar el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, a aquellos que están desesperados, tristes, abandonados, sin esperanza y en tinieblas. Gracias, Padre, por todas tus bondades. Todo lo rogamos, clamamos a ti y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, entonemos un himno más. Es el himno número 21. Oh Padre eterno Dios. Himno número 21. Oh Padre eterno Dios. Oh Padre eterno Dios, al trono en gratitud le canto tu
el himno Santo, Santo, Santo. Santo, 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 es el número 18. Santo, Santo, Santo. Número 18. Cantamos juntos. Gracias a Dios por las distintas actividades que nos permite llevar a lo largo de la semana aquí en el barrio de Santa Teresita. Estamos en las inmediaciones de la zona y damos gracias a Dios porque nos permite realizar estas actividades. Los días miércoles estamos llevando nuestro estudio presencial de 7:30 a 8:30 de la noche, los días miércoles. Los días viernes lo hacemos de manera digital a través de internet, los días viernes de 9 a 10 de la noche. Los días sábados es tiempo de instrucción para los niños. De 10 de la mañana a 1 de la tarde estamos aquí en las instalaciones de Arista 1901. Y los días domingo como hoy tenemos nuestro servicio presencial.
También lo transmitimos vía Facebook Live, la retransmisión en YouTube y también en nuestra página vidaencristo.online.church. vidaencristo.online.church. Ahí también transmitimos todos los días a las 7 de la mañana los devocionales. Los devocionales tienen una duración aproximada de 30 minutos, entonces si usted desea tomar estos devocionales, se puede conectar a la página vidaencristo.online.church. Ahí le estaremos esperando para juntos tomar este tiempo de estudio. Y seguimos con las actividades. Ya este miércoles, jueves y viernes estaremos teniendo las escuelas bíblicas de vacaciones aquí en el Parque José Clemente Orozco. Ha estado lloviendo, pero esperemos que por la tarde de 5 a 7:30 de la tarde nos permita reunirnos y estar compartiendo con los pequeños, con los adolescentes, con los jóvenes y con los adultos este tiempo de escuela de vacaciones. La intención es que la gente que no ha conocido del Evangelio tenga un acercamiento al Evangelio y pueda reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Así que es miércoles, jueves y viernes de 5:30 a 7:30, y el sábado lo fusionaremos con nuestras actividades de los niños por la mañana de 10 a 1 de la tarde para tener una última clase. Entonces tendríamos 4 días de escuelas de vacaciones: miércoles, jueves, viernes y sábado. Así que les esperamos, les invitamos en el Parque José Clemente Orozco de 5 de la tarde a 7:30 de la tarde. Estaremos muy contentos de poder recibirles. Asimismo, tenemos varias actividades también ya planeadas y esperemos con el favor de Dios poder contar con la bendición de poder realizarlos, y por medio de estas actividades también su nombre sea glorificado. Cantemos el himno 59, en la cruz. Himno 59, en la cruz.
busquemos, por favor, en nuestras Biblias el pasaje que nos ha de servir para meditar en la palabra en esta mañana. La semana pasada veíamos cómo era introducido el apóstol Pablo a las filas de los creyentes, cómo fue usado Ananías para restaurar a quien hasta ese momento había sido un perseguidor de la iglesia, a Saulo, quien después sería conocido como el apóstol Pablo. Y hoy vamos a meditar en esta cuestión acerca de cómo llevar adelante el cuidado de aquellos que el Señor pone a nuestro cuidado. Es nuestro deber evangelizar y discipular. Cada uno de nosotros tiene ese deber. Posiblemente usted diga, yo no tengo el don de evangelismo, pero eso no nos exime de compartir las buenas nuevas. O yo no tengo el don de pastorado, pero aún así es necesario ejercer esa compañía, ese pastoreo a los nuevos creyentes. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cuestiones porque están en la palabra de Dios, y si están en la palabra de Dios nos compete a nosotros observarlas, cuidarlas, pero sobre todo obedecerlas. Busquemos en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol San Pedro, primera de San Pedro, capítulo 5, los primeros 4 versículos. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, los primeros 4 versículos. Dice la palabra de Dios. Leamos juntos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día. Gracias te damos por tus bendiciones que has derramado ya sobre nosotros en esta mañana, porque nos has dado vida, porque nos permites hacerlo, Señor, para glorificar tu nombre. Permite, Señor, que en este tiempo el mensaje que tú tienes para nosotros sea claramente expuesto, sea significativo, y que sea, Señor, alimento sólido para que sigamos creciendo en tu palabra y en tu verdad. Señor, sé con nosotros y guárdanos, Señor, sosténnos y, Señor,
Si hay alguien que está dolido o cansado, Señor, pueda sentir tu presencia. Si alguien, Señor, está debatiendo entre seguirte a ti o seguir cualquier otro camino, Señor, permítenos también acompañarle y llevarle tu mensaje de sanidad, de esperanza, de fe y de paz. Lo pedimos, Señor, lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bien, el título de esta meditación es 4 prácticas indispensables para ejercer el buen pastorado. 4 prácticas indispensables para ejercer el buen pastorado. En la palabra de Dios encontramos 3 palabras que básicamente significan lo mismo: anciano, obispo y pastor. La función espiritual de este grupo de hombres se ve en el verbo apacentar y en el nombre pastor. Los miembros, por tanto, son ovejas y el pastor cuida del rebaño. Esa es la imagen que Pedro toma para explicarles a estos hombres que están al servicio de Dios las funciones y cómo han de desarrollar estas funciones en las congregaciones. Esta imagen de pastor llegó al judaísmo y cristianismo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Los reyes y sacerdotes eran pastores del pueblo judío. La imagen del rebaño es muy común a lo largo de la Biblia y es muy instructiva. Los pastores judíos apacentaban a sus ovejas, no precisamente por la carne, lo que habría sido costosa, sino por lana, leche y corderos. Las ovejas se usaban para los sacrificios, por ello también es importante que ellos pudieran proveerse para aquella actividad. Pedro le recordó a los ancianos y pastores la responsabilidad que Dios les había dado. El pastor de ovejas en el Medio Oriente tenía importantes tareas. Defendía a los animales de los enemigos naturales, como lobos y leones. Los guiaba a campos fértiles y de vuelta al redil. Buscaba alimento y agua necesarios, sanaba a los enfermos y buscaba a los perdidos. Por tanto, es bastante instructivo comparar estas funciones con la responsabilidad de los pastores espirituales. Pedro se dirige al equipo de hombres que tienen el liderazgo de la congregación. Son responsables del bienestar espiritual de los miembros de la iglesia, participando en la enseñanza y dirigiendo a los congregantes conforme a los distintos dones espirituales que tengan. Los tiempos de crisis exigen que el pueblo de Dios tenga un adecuado liderazgo espiritual. Los que pastorean la grey deben cumplir con los requisitos de 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1, del 3 al 9. El encargo de Pedro a los ancianos fue dado en 3 pares de exhortaciones, tanto positivas como negativas. Las exhortaciones reflejan
Ezequiel 34 del 1 al 16, donde los falsos pastores se comparan con el verdadero pastor. ¿Quién habla? ¿Quién da las recomendaciones aquí? ¿En boca de quién nos llegan estas encomiendas que vemos en la lectura que hemos hecho? Lo primero que Pedro les hace ver es que es necesaria una experiencia personal y vital con Cristo. Versículo 1. Ruego a los ancianos que estarán entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. El anciano y el pastor han de estar todos los días en comunión con Cristo. Entonces, como Pedro, tendrán mucha sabiduría y experiencias para edificar a los demás. El anciano necesita estar creciendo constantemente en su conocimiento de la palabra de Dios y de la doctrina. Ha de ser una persona llena del Espíritu Santo que lleva a la práctica diaria su conocimiento del Altísimo. Debe ser un ejemplo de madurez espiritual. Los ancianos eran oficiales de la iglesia que proporcionaban supervisión, protección, disciplina, instrucción y dirección a los otros creyentes. Tanto griegos como judíos daban gran honor a los ancianos sabios, y la iglesia cristiana continuó ese modelo de liderazgo. Al dirigirse a los ancianos, los presbíteros, utiliza una palabra que lo identifica como quien tenía el mismo oficio, sin presbítero o copresbítero. Como anciano, el apóstol Pedro hablaba por experiencia propia. La autoridad de Pedro venía del hecho de ser apóstol y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro les pide apacentar la grey de Dios, exactamente lo que Jesús le había dicho a él. Su identificación con los ancianos es un ejemplo poderoso de liderazgo cristiano, en que la autoridad se basa en el servicio, no en el poder. Como testigo, Pedro había visto al pastor morir por las ovejas, y la memoria de tal amor lo constriñe a cuidar de ellas como un fiel pastor. Ese término, por lo general, se usa en sentido figurado, el de ser testigo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser testigos, y recordemos que la palabra que usa en Hechos 2 es mártir. Pedro también se refirió a sí mismo como participante de la gloria que será revelada. Pedro acababa de explicar que aquellos que comparten los sufrimientos de Cristo también compartirán su gloria. La Escritura revela una gloria que es celestial, divina y eterna. En su epístola, Pedro enseña que la gloria celestial es duradera. Esto es lo que dice: compartimos la gloria que Dios continuará revelando. Recibiremos una corona de gloria inmarcesible, y hemos sido llamados a la gloria eterna de Dios en Cristo. La gloria celestial que compartimos con Cristo es eterna. Por tanto, el pastor debe ser un hombre que anda con Dios y que está creciendo en su vida espiritual. Pablo amonestó a ello a Timoteo. La palabra progresar en el original quiere decir avance pionero. Los ancianos deben estar
constantemente avanzando a nuevos territorios de estudio, de logro y ministerio. Si los líderes de la iglesia no están avanzando, la iglesia no avanzará. A veces Dios permite que las pruebas vengan a una iglesia para que el pueblo se vea forzado a crecer y descubrir nuevas verdades y oportunidades. Pedro creció en su experiencia espiritual al sufrir por Cristo en la ciudad de Jerusalén. No fue perfecto en ningún sentido. Es más, Pablo tuvo que reprenderlo una vez por su inconsistencia. Pedro estaba rendido a Cristo y dispuesto a aprender todo lo que Dios quería enseñarle. Así debe actuar cada pastor, cada ministro, cada anciano, cada creyente. Pedro les dice también un segundo punto, que su trabajo, que su obra debe ser voluntaria, no por obligación. La primera parte del versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo, cuidándolo no por fuerza, sino de buena voluntad, según Dios, no como una obligación impuesta, sino de buen grado, según Dios. Esto es aceptar gozosamente el llamamiento de Dios y hacer lo que saben que es voluntad de Dios, e imitando la forma de obrar de Dios. No obra por obligación, por coerción, por fuerza o restricción. La actitud deseada es semejante a la de una persona que entrega sus donaciones. Desde el punto de vista positivo, el anciano debe servir voluntaria y espontáneamente para agradar a Dios. Lo hace libremente, con el único propósito de cumplir con la voluntad de Dios. Al hacerlo, demuestra su amor y su gratitud hacia Dios. El pastor debe tener una preocupación de amor por las ovejas de Dios. La grey pertenece a Dios, pero los ancianos han recibido la responsabilidad de servir como subpastores, como copastores, la misma palabra que usa Pedro. Pedro relaciona la acción del pastor de ovejas con la labor pastoral de la iglesia. El apacentar tiene la connotación de cuidar en forma integral. Pedro indica la clase de cuidado: apacentar con ternura voluntaria, no por obligación. Pastorear de esta forma es apacentar las ovejas, no a sí mismos, teniendo en cuenta que no son su rebaño, sino el rebaño de Dios. Los pastores tenían que proteger a las ovejas de los ladrones y merodeadores, y el pastor debe proteger al pueblo de Dios de los que quieren arruinar al rebaño. A veces las ovejas no les gusta cuando su pastor las regaña y les advierte, pero este ministerio es para su propio bien. El pastor fiel no solamente protegía a su rebaño, sino que también los llevaba de prado a prado para que pudieran alimentarse adecuadamente. El pastor siempre iba delante del rebaño y examinaba la tierra a fin de que no hubiera nada que pudiera hacer daño a su rebaño. Averiguaba si había culebras, hoyos, plantas venenosas y animales peligrosos. Qué importante es que los pastores conduzcan a su gente a los pastos verdes de la palabra de Dios para que puedan alimentarse y crecer.
A veces era necesario que el pastor buscara una oveja y le diera atención personal. Algunos pastores de hoy se interesan solo en las multitudes, no tienen tiempo para los individuos. Jesús predicó a grandes multitudes, pero dedicó tiempo para conversar con Nicodemo, con la mujer junto al pozo y otros que tenían necesidades espirituales. Pablo ministró personalmente a la gente en Tesalónica y los amaba profundamente. Si una oveja es demasiado rebelde, el pastor puede disciplinarla de alguna manera. Si una oveja tiene una necesidad especial, el pastor tal vez la lleve cargada en sus brazos junto a su corazón. Al final de cada día, el pastor fiel examinaba cada oveja para ver si necesitaba atención especial. Ungía las lesiones con aceite curativo y les quitaba los espinos de la lana. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas por nombre y entiende los rasgos especiales de cada una. No es fácil ser pastor fiel de las ovejas de Dios. Es una tarea de nunca acabar y exige el poder sobrenatural de Dios a fin de hacerla correctamente. Lo que hace incluso más desafiante es el hecho de que el rebaño no pertenece al pastor, sino a Dios. Debemos tener cuidado en cuanto a cómo ministramos al rebaño de Dios, porque un día daremos cuenta de nuestro ministerio, pero las ovejas también darán cuenta de cómo han obedecido a sus líderes espirituales. Así que tanto pastores como ovejas tienen una gran responsabilidad unos con otros. La supervisión de la grey de Dios no es una tarea a la que los hombres sean obligados por elección o designación. El Espíritu Santo da la carga y la capacidad, y los ancianos deben responder con un corazón bien dispuesto. Junto con la capacitación divina, tiene que haber buena disposición humana. Tercero, con deseo sincero, no para obtener ganancia. Segunda parte del versículo 2. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancias deshonestas, sino de corazón. El ministro debe vigilar la grey, no para ganancia o rédito personal, sino con prontitud y disposición de ánimo. Este espíritu también puede aplicarse al amor, a la fama o a la posición. No debe desempeñarse por afán de lucro, sino por afán de servir, no para sacar ventajas económicas de la función que ejercen, sino para servir del mejor modo posible al rebaño que tienen a su cargo. Las presiones sociales o económicas no deben sustituirse por la motivación pura de hacer la voluntad de Dios y servirle libremente y con buena disposición. Apacentar sin avaricia o explotación, apacentar sin manipulación o cohesión, más bien pastoreando como verdadero siervo. La prohibición ni por ambición de dinero es reveladora, ya que este es uno de los vicios que los ancianos deben evitar. Durante su ministerio terrenal, Jesús instruyó a los discípulos a decirles: el obrero es digno de su salario. Pablo amplía este pensamiento cuando escribe acerca del sostén material del predicador. Él dice: así también
Ordeno a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y en las epístolas pastorales, Pablo indica que los ancianos recibían remuneración por sus tareas en la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los ancianos, sin embargo, deben evitar todo deseo de enriquecerse. Si se dieran a este deseo, cometerían el pecado de avaricia, que es idolatría. Lo que se prohíbe no es el deseo de una remuneración adecuada, sino una ambición sórdida de ganancia. Pedro dice a los ancianos que no sean avaros, sino que deben tener afán de servir. Dice que deben estar llenos de entusiasmo en su tarea de servir al pueblo de Dios. Deben hallar su satisfacción en servir a Cristo, no en servir al dinero. La palabra obispo quiere decir supervisor, el que supervisa con el propósito de dirigir. El pastor está tanto entre como sobre, y esto puede producir problemas si las ovejas no entienden esta parte. Debido a que es una de las ovejas, el pastor está entre los miembros del rebaño, pero debido a que ha sido llamado a ser su líder, el pastor está sobre el rebaño. A veces la gente trata de hacer énfasis en la relación de entre y rehúsa seguir la autoridad del pastor. Otros quieren poner al pastor en un pedestal y hacerlo un super santo que nunca se mezcla con la gente. El pastor eficaz necesita ambas relaciones. Debe estar entre su gente para que pueda llegar a conocerlas, así como sus necesidades y problemas, y necesita estar sobre su pueblo para que pueda dirigirlos y ayudarles a resolver problemas. No deberá haber conflicto entre pastorear y predicar, porque ambos son ministerios del pastor fiel. El predicador necesita ser pastor para que pueda aplicar la palabra a las necesidades de la gente. El pastor necesita ser predicador para que pueda tener autoridad cuando interviene en sus necesidades y problemas diarios. El pastor no es un conferencista religioso que transmite semanalmente información en cuanto a la Biblia. Es un pastor que conoce a su gente y ayuda mediante la palabra de Dios. Ánimo pronto, tal como lo vemos aquí, quiere decir una mente anhelante. Es la misma palabra que Pablo usó en Romanos 1:15. Mi gran anhelo de predicarles el Evangelio. Quiere decir una disposición para servir y un anhelo de corazón. Hay una diferencia entre el verdadero pastor y el asalariado. El asalariado trabaja porque se le paga para eso, pero el pastor trabaja porque ama a las ovejas y tiene su corazón dedicado a ellos. Punto número 4. Como un buen ejemplo, sin enseñorearse. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, sino como ejemplos para el rebaño, no dominando como señores, como quien con un ordeno y mando tiene a todos en su mano, o incluso bajo su calzado, oprimiendo, sino guiando con el ejemplo, haciéndose modelos del rebaño.
Los pastores que sirven por motivaciones falsas solo se cuidan a sí mismos y devoran al rebaño. En todo, el anciano debería ser un ejemplo a los que sirven. El anciano no busca el poder, sino ser ejemplo de la grey. Lo que nuestras versiones traducen con 6 o 7 palabras, los que están a vuestro cuidado. La porción de fieles confiada a vosotros. El griego original lo expresa en 2. Ton cleron significa porción designada. Cleros, de donde proviene nuestra palabra clero, era originalmente un trozo de tierra asignado. Luego se refirió a una función asignada por suerte, y aquí se refiere al rebaño asignado a un pastor en particular. El clero no es por tanto la casta que está por encima de los laicos, sino que indica las heredades, las porciones de fieles encomendadas a los respectivos pastores. Jesús entonces confía diversas partes de su iglesia a los ancianos y los considera responsables ante Dios por el trabajo que cumplen. Los ancianos sirven al pueblo de Dios no por sus capacidades naturales de liderazgo, ni porque Pedro los haya ordenado como presbíteros. Sirven porque Jesús, el jefe de los pastores, los ha llamado a esta tarea. La palabra que se traduce teniendo señorío incluye la idea de dominación como en el mandato de una persona fuerte sobre quien es débil. Ezequiel acusó a los falsos pastores diciendo: os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor. Ezequiel 34, versículos 4 y 5. Posiblemente la tentación más grande del líder es acostumbrarse a dirigir y mandar. Jesús enseñaba que el liderazgo espiritual no es así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El pastor de ovejas debe caminar delante de ellas para que le sigan. Los miembros de la congregación harán lo mismo porque verán en él lo que ellos quieren ser, personas moldeadas por el Espíritu de Dios. El contraste es entre dictadura y liderazgo. No se puede arrear a las ovejas, hay que ir delante de ellas y dirigirlas. Bien se ha dicho que la iglesia necesita líderes que sirvan y siervos que dirijan. Es al ser ejemplo que el pastor resuelve la tensión entre estar entre las ovejas y estar sobre las ovejas. La gente está dispuesta a seguir al líder que practica lo que predica y les da buen ejemplo de imitar. No podemos dirigir a otros a donde no hemos ido nosotros mismos. Cada anciano tiene su propio rebaño que cuidar, pero las ovejas en su totalidad pertenecen a un solo rebaño, del cual Jesucristo es el pastor principal. El Señor asigna a sus obreros a lugares que Él escoge, y todos debemos someternos a Él. No hay competencia en la obra de Dios cuando se está sirviendo en la voluntad de Dios. Por consiguiente, nadie tiene que darse importancia y tratar despóticamente al pueblo de Dios. Los pastores deben ser supervisores y no capataces. Pedro exhortó a los ancianos a ser ejemplos, ya que fueran modelo que las personas pudieran seguir.
No debían arrear al pueblo de Dios, sino conducirlos, modelando el carácter cristiano maduro. Los ancianos deberían ser ejemplos, no dictadores. Los líderes de la iglesia deben ser modelos de rebaño. Pablo instruye a Timoteo, que es ejemplo de los creyentes en el hablar, en la vida, en el amor, en la fe y en la pureza. Los ancianos deben instar a la gente a imitarlos en la verdadera obediencia al Evangelio de Cristo. Además, cuando estos líderes proclaman la palabra con fidelidad y viven en consonancia con ella, están realzando al nombre de Cristo y fortaleciendo a sí mismo su propia autoridad. En suma, para los ancianos, las palabras y los hechos deben ser sinónimos. Muchos de los abusos en la cristiandad quedarían eliminados por la simple obediencia a las 3 instrucciones dadas en los versículos 2 y 3. La primera, aboliría todo desgane. La segunda, pondría fin al comercialismo y mercantilismo. Y la tercera sería la muerte del oficialismo en la iglesia. Hay una recompensa para los ministros que sigan estas recomendaciones. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cristo, el príncipe de pastores, el archipoimenos, el verdadero pastor, el buen pastor y el gran pastor. Cuando Cristo regrese, los pastores fieles compartirán su gloria y recibirán coronas inmarcesibles. Esta es una corona de gloria que nunca se desvanece, que será otorgada debido al deseo de agradar solo a Cristo. La recompensa al buen servidor es eterna. La meta es seguir su ejemplo y obedecer el llamamiento que recibimos de Él. La obra de un anciano involucra un enorme dispendio de energía física y emocional. Ha de simpatizar, aconsejar, reprender, amonestar, enseñar, disciplinar y advertir. En ocasiones puede que parezca una tarea ingrata, pero al anciano fiel se le promete una recompensa especial. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirá la corona incorruptible de gloria. Ton amaratinon testoxes estepanon. Amarantos es inmarcesible. Amarantinos procede de esta palabra, lo mismo que el nombre de la flor del amaranto, que recibe este nombre porque nunca se marchita y es avivada si se humedece con agua, empleándose por ello como símbolo de inmortalidad. La que Pedro menciona aquí no es una corona de oro, sino de amaranto, la flor que no se marchita, y es por tanto una corona de gloria inmortal. Había varios tipos de coronas en esos días. Pedro utilizó una metáfora deportiva junto a una floral. La que Pedro menciona era la corona del atleta, que por lo general era una guirnalda de hojas y flores que pronto se secaban. La corona del pastor es una corona de gloria, una recompensa perfecta para una herencia que nunca desvanece. Es un símbolo de la victoria de los creyentes
en la batalla contra el pecado y el egoísmo, y también de su presencia y fidelidad ante el sufrimiento en el nombre de Cristo. No sabemos demasiado acerca de las coronas prometidas en la Escritura: la corona de gozo, la corona de justicia, la corona de vida y la corona de gloria. No sabemos si serán coronas literales que podremos echar a los pies del Salvador, si sencillamente indican el alcance de la responsabilidad que nos será dada durante el reinado de Cristo, o si son facetas del carácter cristiano que llevaremos en la eternidad. Pero sí sabemos que serán amplia recompensa por toda lágrima, prueba y sufrimiento que ya hemos experimentado aquí abajo. Puesto que esta es la epístola de la esperanza, Pedro trae a colación de nuevo la promesa del regreso del Señor. Su venida es un estímulo en el sufrimiento y una motivación para el servicio fiel. Si un pastor ministra para agradarse a sí mismo o para agradar a la gente, tendrá un ministerio desalentador y difícil. Como conclusión, vemos que Pedro les habla a los hombres que tienen posiciones de liderazgo en la congregación. No hay palabras más grandiosas e inspiradoras en toda la Escritura para preparar a los pastores para los papeles que van a desempeñar. El pueblo de Dios prospera cuando quienes los dirigen tienen estas prácticas en su ministerio, cuando sirven por voluntad propia, no por obligación. A diferencia de los sacerdotes arónicos, ser pastor no es algo que se hereda. Nadie debe ser presionado ni forzado a entrar en el ministerio por un sentimiento de culpa. Ser pastor no es estar ahí por dinero. Las congregaciones tienen la obligación solemne de proporcionarles una vida decente a sus obreros y sus familias. Los obreros tienen una solemne obligación de que el dinero no los motive. Tercero, que se vean a ellos mismos como siervos, no como señores. Así como los esposos tienen a Cristo como modelo para usar su autoridad y responsabilidad en sus hogares, Dios quiere que su iglesia sea dirigida por hombres que usen su autoridad para llevarle bendiciones a su rebaño, no para obtener ellos ganancias egoístas. 4. Cuando reprimen su deseo de ser adulados y permiten que el Señor se encargue de los premios y de la gloria. Las personas que dirigen tienen la promesa estupenda del pastor principal, que les promete coronas apropiadas de gloria cuando Él regrese. Eso nos debe bastar. En la actualidad, el obrero cristiano tal vez trabaje por muchos tipos diferentes de recompensas. Algunos trabajan para establecer imperios personales, otros buscan aplausos de los hombres, otros más buscan un ascenso en su denominación. Todas estas cosas un día se desvanecerán. La única recompensa que debemos procurar es el bien hecho del Salvador y la corona inmarcesible de gloria que la acompaña. Qué gozo será colocar la corona a los pies de Cristo y reconocer que todo lo que hicimos se debió a su gracia y poder. No tendremos deseo de gloria personal cuando veamos a Jesús cara a cara. Todo en la iglesia local tiene éxito o fracasa según el liderazgo, porque grande o pequeña que sean, los líderes deben ser creyentes, cada uno con una relación personal con Cristo, un interés de amor por su gente y un deseo real de agradar a Jesucristo. Dirigimos al servir y servimos mediante el sufrimiento. Así es como Jesús lo hizo
y es la única manera que verdaderamente le glorifica. Es el modelo que nuestro Maestro y Pastor nos ha dejado a cada uno de sus copastores. Es el modelo que Dios nos ha dejado para cada uno de los creyentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque por medio de ella somos exhortados y animados. Ponemos Señor sobre ti, Señor, nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras faltas, Señor. Sé con nosotros. Señor, permite que tomemos fuerza, que seamos renovados por tu Espíritu. Y Señor, que cumplamos debidamente el trabajo, Señor, que nos has encomendado. Lo rogamos, lo pedimos y clamamos a ti, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Entonemos ahora un himno, el himno número 59, en la cruz. Himno número 59, en la cruz. Por todas las enseñanzas que nos da a través de nuestro caminar diario y la obediencia en seguirle, en servirle y en amarle. Gracias por todas sus bendiciones, le damos a nuestro Padre y pedimos para cada uno de nosotros entonces que nos guíe también en esta semana a ser obedientes, a compartir con otros de su palabra y llevar el mensaje de las buenas nuevas. Que el Señor les bendiga y les guarde esta semana.
pero que también les permita compartir a cada uno de ustedes del mensaje del Evangelio, para que podamos llevar buenas nuevas a aquellos que están en oscuridad. Cantemos el himno 242. Soy feliz en el servicio del Señor. Que esta semana sea una semana de victoria, de gloria y alabanza para nuestro Señor. Cantemos juntos, himno 242, soy feliz en el servicio del Señor. Cantamos juntos. Que el Señor les guarde, que sea con cada uno de ustedes. Les bendiga y sea con ustedes en todas sus actividades en esta semana. Que tengan un excelente día.
Amén.